bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas 4 historias absolutamente increíbles, pero solo una es falsa, fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este episodio de Tremenda Vaina, Caperucita Verde, orquesta de vegetales, la muñeca japonesa de Corea, las 7 vidas de Franny. Esto es Tremenda Vaina, episodio 29, y esto empieza así. Tremenda Vaina. Danilo Álvarez, querido amigo. Román Rojas, qué bueno oírte, mi hermano, qué felicidad, ¿cómo estás? Bien, aquí en Nueva York. ¿Cómo está Cali, Colombia? Bueno, igualito, ya tú sabes, sale el sol por un lado y se oculta por el otro. De resto, todo igual. Parecido acá, qué coincidencia. Qué coincidencia. Mira, hoy venimos con 4 historias nuevas, ¿sí o no? Así es, y una de ellas es falsa. Así como la tonelada de fake news que está circulando por el mundo y que hay que pelar el ojo para que no te la deje meter, mi amigo. Y acuérdense, muchachos, que yo no sé qué historias Danilo va a contar. Él no sabe qué historias voy a contar yo. Así que vamos al recuento de las historias del último episodio de la semana pasada, del episodio número 28, para desvelar cuál es la historia falsa. ¿Listo? Tremenda Vaina. Vamos, Román, así es. Historia número 1. Ok, la historia número 1 del episodio número 28 de la semana pasada fue Hombres Cachorros. Así es, de la extraña gente que se cree, se viste y actúa como perros bebé. You can't step on them, okay? La número 2, La número Román. 2 de la semana pasada, Heridas Fluorescentes. Ajá, de la leyenda del resplandor de los ángeles, ese extraño fenómeno en la batalla de Silo. La historia número 3 de la semana pasada fue El Loro Delatador. Sí, claro, del video que se hizo viral cuando un loro delató la infidelidad de su dueño. Y la historia número 4 de la semana pasada fue Polláis, el país imaginario. Me encanta el nombre de ese país. Esa es la historia del aventurero y gran mentiroso Gregor McGregor, que se inventó un país, Román. Así mismo. Muchachos y muchachas, si no quieren saber cuál fue la historia falsa de la semana pasada, tápense los oídos porque aquí viene el redoblante de Tremenda Vaina. Y la historia falsa de la semana pasada fue... El loro delatador. Lástima que Te quedó muy bonito el loro, Román. Yo quería un lorito así delatador. Un poco estridente, pero ahí quedó rapeando y todo. Y quiero decir, muchachos, a los que no escucharon la historia de la semana pasada de Danilo, Polláis, el país imaginario, esa tiene que ser una de las historias más sensacionales que he escuchado desde que comenzó este podcast. Además que... Qué loca esa historia, ¿no? Es demasiado loca. Además que la historia tiene más todavía que Danilo no contó. Y se podría hacer una película de 3 horas de Hollywood con esa historia. Yo sé, es muy larga, me tocó recortarla, pero muy buena para que oigan el episodio anterior. Y este episodio, 4 historias increíbles. Recuerden seguirnos en redes sociales y dejarnos saber si adivinaron la historia falsa de hoy, el fake news. Y señores, todos los capítulos de Tremenda Vaina están disponibles en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que vayan a YouTube si no tienen otra manera de escuchar el podcast o si quieren escucharlo sencillamente a través de YouTube. Así que ahora vamos a las nuevas historias de esta semana. ¿Estás listo, Danilo? Estoy listo. Esto es Tremenda Vaina, episodio 29. Y esto empieza... ¡Así! Tremenda Vaina. Y ahora empezamos con la primera historia de hoy, Caperucita Verde. Listen to the crowd catch fire. Voices of a hungry choir.
Bueno, Román, el año pasado en Chile, te cuento que el Ministerio de Educación distribuyó en 238 escuelas primarias un libro muy especial para que fuera añadido a la colección de sus bibliotecas. Hasta ahí todo normal, ¿no? El libro, que terminaría en manos de jóvenes lectores preadolescentes, ojo a las edades, como literatura escolar, fue escrito por la autora colombiana Pilar Quintana, publicado en 2012, y se llama Caperucita Roja se come al lobo. Asumiendo que era una derivación de la obra literaria de los hermanos Grimm, que fue escrita originalmente en 1812, el ministerio chileno hizo una compra masiva del libro y lo distribuyó en las escuelas a lo largo del 2019. Bueno, pues hace algunos meses, un alumno de uno de los colegios en la localidad sureña de Río Bueno acudió a su profesor con una queja. A su parecer, este libro no era precisamente el libro de lectura que consideraba correcta para la biblioteca de su escuela. Ante el reclamo del estudiante, el profesor decidió leer el libro y se dio cuenta de que Caperucita se come al lobo es una colección de 6 cuentos cortos con un alto contenido sexual. Ay, ay, ay. Uno de los capítulos incluso habla sobre un encuentro entre un profesor y una alumna. Uy. Mientras otro describe una violación de una menor de edad. Es un desastre. Bueno, Qué desastre, qué desastre. el profesor, por supuesto, escandalizado, corre a donde el alcalde de Río Bueno y le muestra el libro. Que se puso río malo. ¿Te puedes imaginar el río cómo quedó? Yo me imagino que los dos se agarran la cabeza, se miran y dicen que este libro salió de dónde. ¿Que en dónde estaba este libro? Dicen, bueno, el alcalde corre a llevar el caso al Ministerio de Educación y ahí me imagino que todos se agarran la cabeza y dicen que cuántos libros de estos repartimos por todo el país. Wow, qué Ok, mal. pues a este punto todos echan la culpa los unos a los otros. El alcalde de Río Bueno dice que el libro puede causar daños irreparables a nuestros estudiantes. El gobierno chileno le dice al Ministerio de Educación que este libro no cuenta con una evaluación pedagógica adecuada y todos se miran entre ellos para ver quién metió la pata. Pero te digo, ¿quién metió la pata? Sigue siendo un misterio. Total que a esta hora, Román, creo que incluso mientras grabamos este podcast, vos y yo, todavía el ministerio... No se sabe. No, todavía el Ministerio de Educación chileno está tratando de no solo seguirle la pista a todos esos libros que te aseguro varios andan desaparecidos por ahí ayudando con las fantasías de los pelados que ya tienen las hormonas bien descontroladas, sino que además tienen que descubrir qué otros títulos inadecuados habrán llegado a las bibliotecas de las escuelas chilenas a conspirar contra la imaginación inocente y curiosa de las nuevas generaciones. ¿Cómo te parece? Qué cosa tan loca. Y que no sepan quién fue el responsable, por favor. O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, mira la Caperucita, manden esa huevonada para allá? Sí, no, están pasadísimos. Bueno, espero que esos libros no dañen a muchas mentes. Sí, pues ojalá los que los vean por lo menos los estén disfrutando. Tremenda vaina. Esta es la segunda historia de hoy, Orquesta de Vegetales. Te cuento de una orquesta muy inusual que se llama Orquesta de Vegetales. No. ¿Ok? Durante... Ya empezamos muy locos. Sí, durante los últimos 24 años, el grupo musical Orquesta de Vegetales ha demostrado que las verduras no solo son buenas para la salud, sino que también son buenas para los oídos. Antes de cada una de sus presentaciones, los miembros de la Orquesta de Vegetales, con sede en Viena, Austria, compran productos frescos del mercado de agricultores. Todos esos vegetales se usan en el escenario para un concierto en vivo con vegetales de instrumentos. Y después se los comen. Adivina qué, aguántate, ya va. No te emociones. Los músicos austríacos usan desde cáscaras de cebolla y zanahorias
hasta calabazas y pimientos para interpretar sus canciones originales. ¡Wow! Ok. ¡Qué locos! Pero ¿sabes lo que es lo mejor de estos conciertos, Danilo? Después de cada una de sus presentaciones, los músicos preparan una sopa con los instrumentos vegetales del concierto y lo comparten con todo el público. ¡Qué bueno! ¡Qué gente más amable! Son músicos y chefs. El único concierto en tu vida donde te vas a comer los instrumentos después del concierto. Aunque la orquesta ha estado en cuarentena desde el comienzo de los brotes de COVID-19, recientemente se reunieron por Zoom para interpretar una nueva canción original llamada Green Days, Días Verdes. ¡Qué bueno! El primer instrumento que usaron cuando comenzaron la orquesta hace 18 años fue el tomate, pero se dieron cuenta rapidito que no era el mejor instrumento porque podía explotar en cualquier momento cuando lo tocaban. Especialmente si lo usabas como el golpeador del bombo de la batería. Entonces, mira, la calabaza hace de bass drum, boom, 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 de bajo, tum, 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 ¿ok? Sí. De bombo de batería. Y ese es sumamente importante para la orquesta Claro. porque lleva el bajo. Hay otros vegetales que los cortan en distintas maneras para volver los instrumentos. De viento Una y vez que tal. tienen, bueno, hay uno que es como un pepino que lo transforman como una especie de flauta, ¿no? Claro. Una vez que tienen todos los vegetales para cada concierto, les toma de 2 a 3 horas para cortarlos y prepararlos para poder tocar. Y cada concierto que hacen tienen que chequear bien los instrumentos, porque cada concierto son instrumentos nuevos, Claro. ¿no? Entonces el chequeo de sonido tiende a ser más largo de lo normal. Claro. Cuando el público va a estos conciertos, ellos piensan que la cosa es un chiste, que es una broma, pero cuando arranca la orquesta vegetal a tocar, la gente se da cuenta que son músicos serios de verdad, que lo que están presentando es algo serio. Y Sí. todos con caras serias, de paso. O sea, es como medio comedia en el sentido de que los ves a los tipos tocando y tienen cara seria. Claro. ¿Ok? Como si fuera una cosa seria. Otra de las cosas curiosas que ocurre en este concierto es como el teatro es pequeño, es que al final del concierto todo el teatro huele a vegetales. Huele a galería, claro. Huele a mercado. Así que bueno, si vamos a Austria algún día, Danilo, hay que ir a ver a la orquesta. Total, de mano, vegetales. increíble, qué vaina más loca. Yo por ahí en YouTube he visto alguno que medio corta una zanahoria y la pone a sonar, pero te imaginas llegar al punto en que vos afinás un vegetal para que suene bien en una orquesta completa. ¡Wow! Un trabajón. Vamos a tomar un break comercial y regresamos inmediatamente. Circle ride, circle back to the city scene. Hopped a cab, sat in back, and I told him to take me somewhere I ain't never been. Far away from the salty energy drain. Tremenda vaina. Ahora la tercera historia de hoy, la muñeca japonesa de Corea. Te cuento, Román, que a principio de 1900, 3 superpotencias mundiales querían anexar el territorio de Corea al suyo: China, Rusia y Japón. Pero con artimañas comerciales y políticas, Japón terminó dominando y ocupando el país. Siendo una nación pobre y desconectada políticamente del mundo, la situación de Corea recibió poca atención del hemisferio occidental. El emperador Gojong, que era el regente coreano en la época, realizó un último intento por salvar la soberanía de su pueblo, enviando unos emisarios encubiertos a la Corte de Justicia de la ONU en Holanda, pero por la influencia de Japón ni siquiera se les dejó entrar. Lo que sí lograron fue enfurecer a los japoneses, quienes inmediatamente destituyeron al emperador Gojong, acabando el largo imperio de la dinastía Joseon, que llevaba más de 500 años en el poder. Ahora, antes de ser asesinado y reemplazado por esta persona japonesa que pusieron ahí, Terauchi Masatake, imagínate el nombre del tipo, Wow. Gojong le hizo a su hija de 2 años un regalo que cambiaría la historia. Una muñeca típica japonesa de madera estilo kokeshi. Acuérdate, él es coreano, su hija coreana, están en medio de una dominación, de una invasión japonesa, y él le regala una muñeca típica japonesa de madera estilo kokeshi con una inscripción que decía:
la humildad te abrirá el camino a la grandeza. Ahora, Wow. el tipo es asesinado, a la familia real se le quitan todas sus pertenencias, se queman todos los títulos nobiliarios con el objetivo de que nunca pudiera reclamar el poder, ni siquiera en el futuro, y se les separó, enviándolos a los lugares más remotos del país donde nadie los podría reconocer. Y así lograron con el tiempo que el legado de la dinastía Joseon se fuera perdiendo en el olvido, Román. Pues resulta que la hija, esta niña que tenía 2 años cuando los separaron, la única hija del emperador, fue enviada a vivir con una familia sustituta que no sabía de su procedencia y no se le dejó llevar con ella ropa o artículos que de manera alguna la conectaran con la familia real. Pero al ver que su muñeca era japonesa y que tenía escrito un mensaje de sumisión, las autoridades japonesas pues la permitieron que se la llevara. Sí, llévate a la muñeca japonesa. Mientras la ocupación japonesa se desarrollaba en Corea, la hija de Go-jong crecía en un pueblo a orillas del Mar Amarillo en el suroeste del país, sin tener la menor idea de quién era, pero con un vínculo inseparable con su muñeca japonesa. Ella no sabía qué significaba, pero era su única conexión con su pasado. La niña creció preguntándose si la inscripción "La humildad te mostrará el camino a la grandeza" era algún mensaje que ella debía entender. Le causaba mucha curiosidad que la muñeca japonesa tenía la cabeza muy alta y erguida en una posición muy digna, lo que contrastaba con el mensaje, porque para ella la humildad significaba agachar la cabeza. Bueno, aquí es donde se pone loca la cosa. Un día, a sus casi 40 años, An Jong-gok, que es su nombre actual, resolvió el acertijo que le había dejado su padre. Con sus manos forzó la cabeza de la muñeca hacia abajo para que la agachara, tal como el mensaje lo sugería, y al hacerlo quebró el cuello frágil de la muñeca de madera, revelando un título de nobleza que había enrollado en su interior que revelaba su verdadera identidad. Imagínate, por eso él le había puesto ese mensaje. Para ese momento, 40 años después, casi 40 años después, las fuerzas aliadas ya habían derrotado a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, devolviendo su soberanía a Corea, que se encontraba en medio de la peor crisis de identidad de su historia sin saber a quién elegir como gobernante. Fue ahí cuando An Jong se presentó en la corte real con sus documentos y ante la mirada sorprendida de los representantes comprobó que ella era la heredera del último emperador. Convertida ya en una mujer fuerte y madura y conocedora de la vida rural coreana, fue educada para recibir el título de emperatriz, con lo que le fue devuelto el poder a la dinastía. Su imperio comenzó a principios de 1950, trayendo al país el orgullo y la fortaleza que han llevado a Corea a convertirse en una potencia mundial, Román. Wow. Esa historia me dejó loco, hermano. Y la última y cuarta historia de hoy, las 7 vidas de Franny. Mira, hay gente definitivamente que son como los gatos, tienen 7 vidas, ¿sí? Sí. Bueno, Frane Selak de Croacia tiene fama por ser el hombre más afortunado del mundo o el más desafortunado según tu perspectiva. El hombre sobrevivió a un accidente de tren, un accidente de avión, un accidente de automóvil y eso es solo el comienzo de sus imposibles roces con la muerte, ¿ok? Si uno ha visto las películas de Arnold Schwarzenegger o James Bond, en realidad ahí ocurren unas cosas que son ridículas. Sí, tampoco es así para tanto, ¿no? Pero bueno, la vida de Selak ha sido en realidad algo que digno de Hollywood, en realidad, ¿no? Entonces, este señor Selak nació en Croacia en 1929, llevó una vida relativamente poco notable como profesor de música, hasta que un viaje en tren en 1962, mientras viajaba por los rieles de Sarajevo, un extraño accidente hizo que su tren cayera a un río. 17 pasajeros murieron, dice Selak. Pero pudo nadar hasta la orilla con un brazo fracturado y con un poquito de hipotermia. Este desgarrador evento fue solo una gota en el océano en comparación con lo que le esperaba a continuación. El año siguiente, Frane volaba de Zagreb a Rijeka
y en medio del vuelo se abrió una puerta del avión por algún tipo de problema mecánico y eso llevó a que la nave se estrellara. Resulta que el señor Frane, cayó inconsciente en una paja de una granja mientras que se mató. Como en las películas, como en las películas. Que se mató un poco de gente del avión y el hombre despertó en un hospital vivito y coleando. En 1966, el señor Frane tuvo otro accidente fatal cuando el autobús en el que viajaba nuevamente se hundió en un río. Esta vez 4 muertos, pero nuevamente él salió súper bien del accidente. Pasaron un par de años relativamente tranquilos hasta que en el 1970, cuando a Frane le explotó el tanque de gasolina de su automóvil en la autopista, una vez más escapó con lesiones menores. En 1973 tuvo otro accidente de automóvil extraño cuando una bomba de combustible que funcionaba mal goteaba gasolina sobre su vehículo y produjo que el automóvil se encendiera en llamas. Pasan un par de décadas tranquilito y no pasa nada hasta el 1995. Y vuelve a ser noticia cuando otro autobús se estrelló con Frane de pasajero. Al año siguiente llegó el 7º y último desastre famoso de Frane. Mientras manejaba en una carretera montañosa, se le apareció de la nada y viniendo hacia él un camión que obviamente lo iba a chocar de frente. Y Frane decidió, como James Bond, tirarse del automóvil para afuera y mientras se tiraba veía como el camión destrozaba su carro que terminó explotando con el golpe del camión. Bueno, ese fue el último accidente, esa es la buena noticia. Y resulta que a mediados de la década del 2000, como para compensar el terrible y horrible trato que la vida le ha dado a Frane Selak se ganó la lotería de Croacia, ganó alrededor de 600.000 euros. Con eso se compró una lujosa casa solo para cambiar de opinión y venderla en el 2010 y después regresó a una vida humilde y tranquila con su quinta esposa, Danilo. ¿Okay? No, pues si la esposa iba con él en todos esos accidentes, no tiene nada de raro que sea la quinta. Exacto. Así que, bueno, este hombre tenía más de 7 vidas. ¿Cómo que te puedo decir? No, Román, yo al lado de ese man no me siento. O sea, hay que averiguar ese man para dónde va para ir en dirección opuesta, porque claramente la muerte le tiene el ojo encima. Es como esas películas de Destino Final, ¿has visto? Sí. Que el tipo se salva de morirse en un accidente y la muerte sigue persiguiéndolo hasta que lo encuentre. Bueno, así está Frane. La verdad es que ha tenido mucha suerte y le deseamos una vida tranquila de lo que le queda. Tremenda vaina. Muchachos y muchachas, muchas gracias por escuchar nuestro podcast y recuerden que tenemos canal de YouTube, que todos los episodios están en YouTube y por favor suscríbanse al canal. Vamos a empezar a añadir contenido también al canal. Sorpresitas por ahí, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, síganos, denle like a todo y acuérdense que cuál es el enemigo más grande de nuestros tiempos, Daniel. El fake news, Román. Hay que revisar, verificar, asegurarse antes de compartir porque hay mucha mentira por ahí rondando diciendo esta es la verdad, pero no lo es, Román. Así es, Danilo, así que amigos de Tremenda Vaina, les mandamos un abrazo y esto termina. ¡Sí!